El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. El canal comunitario de Cogua Coapac Televisión no se hace responsable de las declaraciones dadas por las diferentes personas que aparezcan en nuestras producciones audiovisuales y tampoco se identifica con la postura de las mismas. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros televidentes de Coapac Televisión, asociados, comunidad en general del municipio de Cogua y también de municipios aledaños. Bienvenidos una vez más a este formato de Coapac Televisión, nuestro canal comunitario de Cogua, Vidas de la Sabana, el formato con el que nos sentamos a charlar muy amenamente con algunas personas influyentes de la región de Sabana Centro. Y para el día de hoy tenemos la cordial presencia, la grata presencia de un invitado bastante especial acá del municipio de Cogua, Diego Bolívar, Alejandro Góngora, también conocido. ¿Qué más? Diego o Alejandro es como le vamos a decir en esta entrevista. ¿Cómo vamos? Bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes, para todas las personas que nos estén viendo. Sí, Diego Alejandro Bolívar Góngora es mi nombre completo. Lo que pasa es que en los libros firmo o pongo, digamos, como autor Alejandro Góngora. Para los libros, bien lo dice usted, Diego, y de pronto algunas personas que no conocen pues de Diego y demás, pues lo van a hacer acá en esta oportunidad, en este formato. Y es que Diego, bueno, Alejandro es escritor cundinamarqués bastante importante, bastante influyente, pues recientemente ha estado en grandes participaciones en varios escenarios, estuvo haciendo un documental en Argentina sobre dinámicas de la literatura, pero ya vamos allá más a fondo, ya más adelante. De momento pues abramos como siempre en nuestro formato, Diego, con esta pregunta, y es, en este caso, ¿quién es Diego Alejandro Bolívar Góngora? ¿Cómo se describe? Bueno, que la pregunta es compleja, ¿no? ¿Quién es? Bueno, no, nada, yo nací en Zipaquirá, he vivido toda mi vida entre estos dos municipios, Zipaquirá y Cogua. Pero nací en Zipaquirá, realicé mis estudios en el municipio de Zipaquirá y nada, digamos que en algún momento empecé a involucrarme con el tema de la literatura, que es la actividad a la que estoy dedicado ya de tiempo completo, y ya no me pregunto en qué momento empecé a escribir, porque no hubo un hecho específico de ese tipo de cosas. Lo que me pregunto ahora es por qué nunca dejé de hacerlo. Ya no me pregunto en qué momento empecé a hacerlo, sino por qué nunca he dejado de hacerlo si vivo en un país que lee poco. Según la más reciente encuesta nacional de lectura que realiza el DANE, cada colombiano lee apenas 2.7 libros al año, o sea, un libro de algunas páginas cada 6 meses. Bueno, precisamente yo le iba a preguntar eso a Alejandro, y es más o menos desde qué edad empezó pues con el tema, el gusto hacia la literatura, hacia la lectura, hacia la escritura, todo este tema que es tan asombroso y que pues a usted lo ha enamorado, y pues ya son varios años de trayectoria. ¿Desde qué edad más o menos empezó con este tema? Bueno, primero fue el tema de la lectura. Yo creo que siempre esa es la vía, digamos, el orden, digamos, que es primero la lectura, un acercamiento muy profundo a la lectura y luego sí la escritura. Con el tema de la lectura, bueno, recuerdo que era muy pequeño, quizás 3 o 4 años tenía, cuando en la casa ya se había promovido el tema de la lectura por parte de mi papá y de mi mamá y de mi abuela materna. Y recuerdo con mi abuela materna varias tardes entre semana, esto de que después de que uno llegaba del colegio y que se cambiaba el uniforme y tal y no sé qué, recuerdo estar leyendo con ella, bueno, algunos libros que había en la casa, cuentos en ese momento infantiles, etcétera. Luego tengo una especie de distanciamiento con los libros, pero porque me involucro con el tema del ajedrez y me pongo a competir durante muchos años en ajedrez. Mis papás me animaban y me llevaban, ¿no? Porque yo pues era niño. ¿Fue como esa la motivación por sus padres? Sí, también. De hecho, mi mamá me enseñó a mover las piezas del ajedrez y con mi papá empecé a competir porque él jugaba muy bien. Luego empecé a ir a torneos y bueno, fueron como unos 10 años de competencias, era prácticamente cada 8 días en alguna competencia en algún municipio de Sabana Centro o en otras partes del departamento por lo menos, ¿no? Y luego en la preadolescencia, cuando ya los problemas empiezan a ser más complejos, ¿no? Ya no solo es el niño que quiere comerse un helado, ese tipo de cosas, ya no son esos los problemas de la vida, sino que ya empiezan a surgir otros problemas, ¿no? De otra índole, digamos, en otros planos ya de la existencia de todos. Entonces ahí ya empiezo a tener contacto con los libros y empiezo a encontrar en ellos
compañía, reflexiones, disyuntivas que hacían que la vida fuera mucho más interesante, porque eso era lo otro, que la vida me parecía muy aburrida. Pero los libros le hizo la vida más agradable. Sí, 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 y en definitiva yo creo que el que se habitúa a leer nunca está solo. Es decir, puede pasar mucho tiempo solo, pero en el fondo no siente un abandono en términos existenciales, sino que siempre está, digamos, en conversación, además en conversación con un discurso complejo, porque un libro es el resultado de un proceso intelectual profundo que realizó un ser humano en algún momento. Entonces, esa conversación empieza a tener uno con los libros y bueno, eso digamos que en la preadolescencia me empezó a marcar y ya desde ahí pues he continuado. Y de la mano con ese, digamos, cuando volví a tener ese contacto con los libros en la preadolescencia, entonces ahí ya empiezo con el tema de la escritura. Una escritura por supuesto muy experimental y muy a mi aire como salía y tal. Y bueno, siempre me he negado de forma sistemática a estudiar la literatura, siempre me he considerado un autodidacta, espero seguir siendo autodidacta, sí estudiar de manera puntual algunas cosas en torno al ejercicio de la escritura, pero el ejercicio literario como tal, o lo que yo llamo la mirada literaria sobre la vida, es así, pues yo creo que solo la puede alimentar cada uno y descubrirla cada uno. Haciendo un paréntesis pequeño, se me iba escapando ese tema que bien menciona Alejandro y es lo del ajedrez. De hecho, hace unos años usted estuvo acá en el municipio de Cogua pues dando clases a la comunidad y demás. Hablemos un poco de esto también, que viene siendo algo también importante pues de su trayectoria. Sí, bueno, como lo decía, de niño competí bastante y después surgió el espacio en la Escuela de Formación de Ajedrez de acá del municipio de Cogua. Y ahí estuve trabajando durante unos 7 años, bueno, por ahí unos 7 u 8 años, no solo acá en la escuela de formación, sino también di clases en algunos colegios de acá de Cogua, de Zipaquirá, de Bogotá, bueno, en distintas partes. Y eso, estuve dedicado al tema del ajedrez y es un trabajo que me gustaba bastante, además porque, digamos, la labor en sí misma era chévere porque me parece que el ajedrez es fundamental también. Tiene que ver con algo similar, digamos, al asunto de la escritura o de la lectura más bien, y es el proceso intelectual, ejercitar el cerebro, estar, digamos, en actividad constante desde el punto de vista intelectual, tener curiosidad, creatividad, imaginación, resolver problemas, etcétera. Y no solo eso, sino que a nivel personal me daba una plata mensual, pero me dejaba tiempo libre. Para mí era fundamental porque la actividad principal siempre ha sido la escritura. O sea, he dado clases de ajedrez, he hecho otras cosas, he trabajado en periodismo, etcétera, pero siempre debe haber tiempo para la escritura, o si no, he renunciado a un montón de trabajos por eso, porque ya me iba quedando sin tiempo para la escritura, así que renunciaba y tenía que volver a lo que elegí, digamos, a la vocación que elegí y al oficio que descubrí que era el que me justificaba acá, digamos, en este paso efímero por la tierra, ¿no? Ajedrez, literatura y también periodismo, como lo dice Diego, y de hecho verlo con el micrófono me trae recuerdos y yo creo que usted también se acuerda de cuando estuvo pues trabajando en Coapac, en el canal comunitario de Cogua, también pues fue parte de este equipo de trabajo ya hace, ¿cuánto más o menos? Como hace unos años, unos ¿qué? ¿2, 3 años? Estuve más o menos desde mediados o finales del 2017 hasta finales del 2021. Más o menos, sí, prácticamente, pero bueno, un buen tiempo, vi una buena época, me imagino. Sí, fue un trabajo bien interesante y pues qué mejor que periodismo comunitario, ¿no? Yo tengo unas críticas muy serias hacia el periodismo en Colombia. Creo que en su mayoría ha sido muy acomodado al lado del poder, al lado de los poderes, me refiero, religiosos, políticos, económicos, financieros, etcétera. Por ejemplo, en Bogotá, una reflexión rápida, Daniel, por ejemplo, en Bogotá, en la capital del país, no hay carrera de periodismo en las universidades públicas. Ojo con eso, porque eso implica que los jóvenes de los sectores populares no puedan acceder a la profesionalización en periodismo y comunicación social y por consiguiente sus voces no llegan a ocupar los micrófonos de los grandes medios de comunicación tradicionales del país. Entonces eso genera un discurso de fondo y es que en los micrófonos del país no hay cabida para las voces de los sectores populares. Así que qué mejor que haber trabajado en periodismo comunitario, muy chévere. Bueno, una reflexión bastante interesante y también para tenerla en cuenta, este tipo de cosas a veces que las tomamos como muy normal, pero que pues de pronto tienen un trasfondo ahí un poco interesante en la realidad actual. Volviendo al tema, Diego, oiga, no sé cómo decirle, si Diego o Alejandro. Diego Alejandro. Volviendo al tema, Diego Alejandro, lo del tema de la literatura.
¿Hay algún tipo de motivación que a usted, digamos, como que lo mueva día a día, pues estar con el tema de la literatura? Hablando pues de que usted ya ha hecho una gran trayectoria, un gran camino, también ya tiene algunos títulos de su propia autoría. De hecho, también aprovechamos ahorita las cámaras de Coapac como vitrina para que las personas que estén interesadas de pronto puedan conocer en dónde pueden comprar pues precisamente sus títulos, sus libros, pero precisamente esa motivación de pronto, ¿qué la mantiene viva? ¿Cuál es esa llama que sigue ahí? Bueno, hay un concepto japonés que es el Ikigai, que la traducción sería encontrar el sentido profundo de la existencia. Y yo creo que tiene que ver con eso, o sea, muchas veces andamos acá en nuestras sociedades que son tan caóticas, tan faltas de identidad, con tantas fragilidades idiosincrásicas, sin una filosofía milenaria, sin una religión milenaria, ¿no? Esas sociedades, por ejemplo, orientales o de otras partes del mundo, tienen filosofías milenarias, tienen, digamos, unas estelas muy largas de sabiduría ancestral, etcétera. Aquí no, aquí dijeron plata y entonces todo el mundo va a hacer plata y luego dijeron que hay que hablar otro idioma y hay que hablar otro idioma. Dentro de pocos años será otro idioma que será el que será de la potencia mundial de turno y entonces todo el mundo saldrá a hablar ese idioma porque es correr detrás del dinero y de cosas muy momentáneas y de cosas muy de corto plazo. En medio de eso el ser humano se termina diluyendo y termina quedándose sin identidad, no sabe qué hacer en la vida, tiene un trabajo y salta a otro y le ofrecen que sea corrupto y entonces se vuelve corrupto y le ofrecen otra cosa y se mete allá, justamente porque no tiene, digamos, un eje existencial, una columna vertebral para llevar su vida. Yo creo que por ahí va el asunto y esto tiene que ver con este asunto de la exploración vocacional que debería ocurrir en la adolescencia, en la preadolescencia y todo eso, ¿no? Bueno, pues digamos que lo que yo creo es que ahí terminé encontrando esa respuesta, pero ojo porque se elige. Esto de esperar a que me caiga del cielo lo que me gusta, ¿no? Que tiene que dedicarse a lo que le gusta, sí, pero ¿cómo descubro lo que me gusta si no me dedico a nada en profundidad? Tiene que haber una exploración y ojalá una dedicación de fondo, arremangándose y dedicándose al tema para saber si finalmente puede ser por ese lado o no. Así que ahí hay una paradoja interesante o una pregunta interesante. ¿El ser humano termina dedicándose a lo que le gusta o solo puede gustarle aquello a lo que se dedique? ¿No? Entonces, lo que yo pienso es que desde la preadolescencia, desde la adolescencia, lo elegí el oficio, luego hubo otras cosas que me fueron tentando y tal, pero encontré en este oficio mi respuesta, la actividad más exigente, la que me permitía ser más libre, la que me permitía ser más creativo, la que me permitía transgredir la realidad que me parece muy precaria, muy injusta muchas veces. Entonces ahí digamos que es una especie de redención existencial también y bueno, creo que la respuesta podría ir por ese lado. Creo que la motivación está ahí, porque si la pregunta es ¿qué es lo que me motiva? Desde luego no es el dinero y desde luego no son otras cosas, estas superficialidades que nos mueven tanto en sociedades como la nuestra. En mi caso no es ese sentido profundo, digamos, ese sentido profundo de la existencia, el oficio que elegí desde la preadolescencia y que luego en momentos muy difíciles de mi vida es el oficio en el que he terminado encontrando mi casa, mi hogar, donde hacer catarsis, donde reconstruirme cuando he estado destruido, donde volver a encontrarme a mí mismo, donde conservar mi identidad, mi dignidad, etcétera. Va por ese lado la respuesta. Bueno, muy buena respuesta y de verdad que Alejandro tiene una percepción pues precisamente de lo que viene siendo todo este tema de la literatura y del contexto social y todo eso bastante interesante, que lo puedo decir digamos como a modo personal, a veces como que abre los ojos y de pronto como que obliga a hacer una parada en el camino y revisar muchos aspectos de lo que viene siendo pues precisamente nuestro entorno social, como bien lo dice Diego, lo que hablaba hace un momento, que hoy en día digamos como que es muy común el tema de las masas, de que se dejan llevar normalmente digamos como por alguna ideología y eso es lo que se debe hacer, pero pues son muy pocas las personas, muy escasas las personas que de pronto se atreven a hacer algo diferente. Sí, digamos que lo que se pone de moda, digamos a la dinámica, por ejemplo, mercantilista actual le interesa que el ser humano sea un modelo unilateral, despersonalizado, ¿no? Enajenado, que no sepa en realidad qué quiere hacer en la vida, sino que únicamente sea una estadística, un número y que consuma, ante todo que consuma, que gaste plata comprando cosas desechables, incluyendo el arte, música desechable, libros desechables, películas desechables, un montón de cosas desechables, pero que forme parte
no que forme parte, que mantenga, que sea el eje central de esa dinámica de capitalismo exacerbado o malentendido en la que vivimos, por lo menos en nuestro país, ¿no? En otras partes seguro que funcionará de otra manera, pero por lo menos acá hay como una especie de extravío existencial que nos lleva a vivir de esa manera. Y eso explica en gran parte, Daniel, nuestras tremendas dinámicas de violencia y de corrupción y de antiética y de ilegalidad que hemos tenido en este país. En gran parte ahí está la explicación. Que precisamente Diego lo ha dicho y recuerdo muy bien su concepto de que todos estos problemas también son a raíz de la ausencia de un diálogo social. Así es como más o menos creo que usted lo describe. Sí, me gusta decirle discusión. Discusión, sí. Digamos, no haber sabido discutir creo que es una de las causas por la que hemos sido un país tan violento en términos históricos. Claro, si yo no tengo las herramientas lingüísticas para discutir con alguien, y se discute entre personas que están en desacuerdo, porque charlar con alguien con quien uno siempre está de acuerdo pues es muy fácil, pero claro, cuando se está en desacuerdo, si no tengo las herramientas lingüísticas para discutir con el que piensa distinto de lo que yo pienso, pues fácilmente yo acudo al golpe, al insulto, a la bajeza, a mandarle a hacer algo, ¿no? Algún daño en su físico, digamos, o en el plano político, mandar a exterminar un partido político o mandar a hacer, digamos, ese tipo de cosas que han estado tan a la orden del día, lamentablemente, en nuestro país. En nuestro país se han cometido cosas que en otras partes del mundo no se han cometido. Me refiero a actos de ilegalidad, a crímenes, etcétera. Ya de hace décadas. A propósito. Y bueno, hablando ya de algo más, algo adicional, Diego, es el tema de pronto como de las influencias respecto al tema de la literatura y de su trayectoria, del camino que ha recorrido en este tema y demás. ¿Tiene alguna influencia importante pues desde el inicio de lo que ha venido siendo su carrera, llamémoslo así, a día de hoy? ¿De pronto alguna influencia, alguna corriente que usted diga, oiga, esto está interesante en ámbito literario? Bueno, yo diría que primero, repito, a mis papás y mi abuela materna, primero. Sí, por ejemplo, el tema de la conciencia social y todo esto por mi papá, él fue directivo sindical, mi mamá también es directivo sindical, ellos siempre han estado, digamos, en movimiento de lucha social, etcétera, y mi abuela materna porque pues sacaba el tiempo para sentarse a leer conmigo, eso se lo agradeceré siempre. Y ya en el plano artístico o en el plano literario, bueno, pues diría nombres, Ernesto Sábato, el escritor argentino, Germán Hesse, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Graham Greene, Ernest Hemingway. Acá en Colombia me ha interesado el trabajo de Tomás González, de Juan Gabriel Vázquez, de Pilar Quintana, de Evelio Rosero, los cuentos de Hernando Telles, el filósofo andaluz Juan Carlos Aragón también ha sido una influencia, a pesar de que no es propiamente escritor, él fue profesor de filosofía, él fue comparsista del Carnaval de Cádiz. Lo que él escribía eran pasodobles, o sea, sus letras las musicalizaban y les hacían una puesta en escena, bueno, bastante interesante allá en el Festival de Cádiz, en el sur de España. El trabajo de él, digamos, la parte literaria de su trabajo, la puesta en escena, digamos, la propuesta musical me gusta, pero la parte literaria ha sido muy interesante, ha sido una influencia también para mí. Wisława Szymborska, la escritora polaca, bueno, digamos que esos por ahí van más o menos las influencias, podría quizás Simone de Beauvoir, podría seguir nombrando algunos autores y autoras, pero por ahí van mis influencias. Bueno, muy importante de pronto pegar la buscadita a algunas personas que obviamente se interesen en el tema de la literatura y más con esta entrevista, con este gran invitado. Quiero que hablemos, Diego, de una parte bastante importante en su trayectoria y es su participación en el concurso del cuento de RCN hace unos años ya, que pues fue, digamos, como una oportunidad bastante grande para darse a conocer también a nivel nacional. Hablemos un poco de lo que fue este camino también. Sí, Daniel, bueno, fue hace algunos años, ahí fui uno de los ganadores del concurso nacional de cuento de RCN y el Ministerio de Educación Nacional. En esa ocasión yo me presenté en la tercera versión, participamos más de 36,000 concursantes de todo el país. Repito, ahí quedé entre los ganadores, por eso uno de mis textos está publicado en la antología Colombia Cuenta de esa tercera versión de ese concurso. Bueno, fue una experiencia muy interesante, estuve en el iFestival en Cartagena. 2 años antes de haber ganado ese concurso, yo había cogido un bus y me había ido hasta Cartagena al iFestival porque ya tenía inquietudes de tipo artístico, de tipo literario, y me parecía que por acá las únicas propuestas que habían eran como fiesteras y como de perder más el tiempo, ¿no? A mí eso no me interesaba mucho, aunque me tomaba mis cervezas de vez en cuando, claro que sí, pero me llamaba mucho la atención otras cosas, el cine, la literatura, cosas como más de fondo, más interesantes, sí, que contaran otra cosa de la vida y que me ayudaran a entender muchas preguntas que tenía.
Entonces yo había cogido un bus, me había ido hasta el Live Festival en Cartagena, y allá había visto por ahí pasar a los ganadores de ese concurso. Yo ahí supe de qué se trataba el concurso y de qué iba y tal. 2 años después me presenté, quedé entre los ganadores y estuve allá también en Cartagena como invitado especial, y bueno, eso formaba parte de la premiación, el viaje, la estadía allá, bueno, todo. Y un computador pequeñito que me dieron en esa época, que tiene ya 13 años más o menos ese computador, y hasta hace unos meses o hace casi un año seguía trabajando en él. Hasta hace una, o sea, ya yo lo recuerdo, creo que una vez habíamos hablado de ese computador. Un mini portátil, un Sí, computador pero pequeñito. todavía lo usa. Todavía lo tengo, ¿O está ya en se funcionamiento. No, todavía lo tengo y todavía ok. funciona, pero digamos que adquirí computador desde hace un tiempo, justamente en el Fondo de Emprendimiento de acá ok, del sí, municipio sí, de Cogua. Me presenté con mi proyecto, mi empresa de escritura creativa. Ahí tuve un computador de escritorio que me ha servido un montón, me ha servido muchísimo. Claro, la capacidad cambia, ahí tengo Sí. ahora Premiere, Photoshop, tengo los programas que necesito para trabajar el InDesign, que es en el que trabajo ahora la diagramación y el diseño de los libros y tal. Así que bueno, pero ese portátil pequeñito en el que escribí durante unos 12 años, está bueno todavía. Cada vez que lo llevaba a que me lo arreglaran, me decían que si lo iba a cambiar, ¿no? No, eso es una Usted reliquia. no lo cambia, Windows XP tiene. Caramba, Pero eso bueno, es una nada, reliquia, es una yo reliquia. formo parte de esa premiación y bueno, esa fue más o menos esa experiencia. Bueno, también adicionalmente, Diego, usted acá en el municipio de Cogua fue la persona que ideó el concurso del cuento Cogua tiene la palabra, un tema también bastante importante que se hace cada año acá en el municipio. Hablemos de lo que viene siendo esta iniciativa, de dónde nace, la trayectoria una vez empezó a implementar esta iniciativa literaria acá en el municipio, y hoy en día también hablar de cómo ve posicionado este concurso pues año a año, que es cuando se hace. Vale, Daniel, bueno, voy a empezar por el momento actual, que me parece que es muy importante porque es, sin lugar a dudas, el certamen artístico que genera más impacto en el municipio, y me atrevo a decir que en otros municipios de la región. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en agosto de 2023 participaron casi 1000 coguanos en el concurso de literatura. Hay concursos de otras ramas artísticas que reúnen unas decenas o un par de centenas de participantes, pero este reúne casi, o por lo menos en la versión de 2023, como lo había hecho en la versión del año 2019, justo antes de pandemia, reunió casi 1000 participantes del municipio de Cogua. Así que ojo, porque es el certamen artístico que está generando más impacto en el municipio, o por lo menos más impacto en ese sentido, digamos. Ahora sí voy al inicio. En el año 2014 yo radiqué una propuesta en la Subgerencia de Cultura del municipio, como un ciudadano pues cualquiera que iba a radicar una propuesta con la idea de hacer un concurso de literatura, porque yo venía de haber vivido unos años en Zipaquirá y allá había tenido el tema del concurso nacional de RCN y el Ministerio de Educación Nacional, y bueno, tenía digamos una dinámica literaria y tal. Y acá no había habido escuela de formación en literatura, ni había un club de lectura, ni había, o sea, no había tradición literaria de ningún tipo. Entonces yo pasé la propuesta, durante 2 años fue un cadáver en algún escritorio de ahí, de esa dependencia, y en el año 2016 iniciaba un nuevo gobierno, así que bueno, volvimos a hacer digamos el enlace, el contacto, y en ese momento en la Subgerencia de Cultura estaba Anderson Rodríguez, y con Cecilia Pastrana, acá de la Biblioteca Pública del municipio, hicimos el enlace y digamos volví a presentar la propuesta, a él le sonó y finalmente lo logramos hacer. 2016 tuvimos 103 participantes, hicimos un conversatorio de premiación, salió bastante chévere, y la otra parte, digamos el complemento, fue en el 2017, un año después, digamos yo vi la fragilidad en la continuidad del concurso, porque es literatura, Daniel, para eso no hay plata, o sea, hay plata para la farra y hay plata para traer a un artista a llenar un sitio público de los municipios para que además quede en condiciones bastante desastrosas y tal, para eso sí hay plata, pero para la literatura no hay plata. Entonces yo veía la fragilidad en la continuidad del concurso. Por eso en el año 2017, un año después de haberlo fundado, entré al Consejo Municipal a través del concejal Daniel Pachón, discutimos el proyecto de acuerdo y finalmente en septiembre de ese año 2017, 9 de la ley que institucionalizó finalmente el concurso de literatura Cogua tiene la palabra en el municipio. Por eso tienen que hacerlo de forma ininterrumpida año tras año, porque es ley municipal desde el año 2017. Bueno, que ha venido siendo un espacio, bien como lo dice Diego, bastante importante para el interés de las personas acá en el municipio de Cogua respecto al tema de la literatura, que como bien lo dice y es habitual y todo, y eso no es digamos como que un secreto, de que es habitual, de que el tema de la literatura y todo este tema cultural a veces como que queda de último y ahí se le da prioridad lastimosamente a otras cosas. Pasemos a la siguiente página, Diego, también hablando
hablando de libros, bueno. pasamos precisamente a hablar de sus libros, sus títulos. ¿Cuáles son esos libros que usted ya tiene, digamos, en lista? Que por ahí dicen, hay un dicho que yo he escuchado por ahí, que todo hombre, bueno, todo ser humano, bueno, tiene que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Creo que va por ahí el tema, no sé cuál le falta, pero bueno, ya ha escrito varios libros. Sí, lo del hijo no se dará, yo creo, en No se va a definitiva. dar. No se ha dado hasta el momento. En definitiva. No se dará. Ok, Yo creo que bueno. no se dará. Bueno, libros hacia el 2017. Bueno, la primera publicación fue resultado del concurso nacional. Ya lo dije, ahí quedé publicado en la tercera versión en la tercera antología de ese concurso. Así que esa fue, digamos, la primera publicación. Luego en el 2017 publiqué una novela corta, a finales de 2021 publiqué una novela corta que se titula Inocencia Salvaje, ya la tengo un poco, digamos, afuera, ya no la ofrezco, pero forma parte de las publicaciones que he hecho. A finales de 2021 publiqué un libro que se titula La Resistencia, una reunión de más de 120 textos con reflexiones y opiniones sobre distintos asuntos: educación, política, historia, cine, música, deporte, identidad, protesta social, un escenario de discusión, ya que hablábamos de que hemos sido un país que no ha sabido discutir, por eso hemos sido tan violentos. Entonces el libro lo quise proponer como un escenario de discusión. Luego, el año pasado, 2022, publiqué la antología de cuentos Nudo de Serpientes, donde hay 2 textos que fueron ganadores en el portafolio de estímulos de Zipaquirá, Premio Municipal de Escritura Creativa del portafolio de Zipaquirá. La antología se titula, repito, Nudo de Serpientes. Ahí ya están 5 cuentos, dentro de esos 5, de esos 2 premiados. Y está por salir, espero que ahorita, antes de que termine este año, que ya sé que estamos por terminar, pero el tema de la diagramación ya está prácticamente resuelto, el diseño también ya está prácticamente terminado. Es una novela, espero que salga ahorita antes de que termine 2023, o si no, saldrá empezando el 24. ¿Se puede ir conociendo el título de ese texto o no? No, de momento no, suelo tener ahí En mis reservas con esos asuntos, pero está por salir, sí. Bueno, precisamente, recordemos ahí, no es que hayamos llegado al final porque queda mucha tela por cortar. Recordemos, Diego, teléfono de contacto, redes sociales, las personas que estén interesadas en dónde pueden adquirir estos libros y pues precisamente este que menciona, por dónde las personas pueden estar pendientes de cuando se haga el lanzamiento. Vale, bueno, de una vez entonces, número telefónico 311-839-0708, redes sociales, en Facebook Alejandro Góngora, ahí tengo página y también tengo perfil, Instagram @AlejandroGóngora87, y a través de las redes sociales, digamos directamente conmigo, es que se puede hacer la compra de los libros o la contratación de mis servicios, porque también desde principios de este 2023 tengo mi portafolio de servicios, ofrezco charlas, conversatorios, talleres sobre todos estos asuntos literarios, artísticos, bueno, más o menos esto que hemos estado conversando. Así que bueno, ahí es directamente conmigo el tema de la contratación de mis servicios o de la compra de mis libros. Bueno, también salgo el primer domingo de cada mes al mercado campesino de Zipaquirá, en la plaza principal de Zipaquirá, la plaza de los comuneros, y tengo una alianza con el centro comercial La Casona. Allá procuro ir unos 3 días de la semana a realizar la venta de mis propios libros. Llevo una mesa plegable y allá la pongo y ahí ofrezco mis libros. Mejor dicho, hay de todo por este lado. Precisamente, Diego, ¿cómo le ha ido con ese tema de los conversatorios que ha venido adelantando en instituciones educativas? ¿Cómo va ese tema y cómo hizo pues precisamente ese enlace, de dónde nació esa motivación de hacer estas charlas en los colegios y cómo ha visto pues precisamente a la juventud hoy en día ubicada en términos literarios? Bueno, Daniel, ha sido un tema muy interesante porque no solo me ha permitido complementar mis ingresos, que también era pues algo que estaba buscando, porque he vivido este 2023, he sido completamente autosostenible con la venta de mis libros y la contratación de mis servicios. No solo eso, sino que me he dado cuenta de que leemos poco porque nos hace falta divulgación y pedagogía. O sea, no solo es escribir y publicar, y no solo es, digamos, decirle a los chicos que oiga, lea, que esto es importante, que no sé qué y tal. Si somos un país que no ha leído, este asunto ahora se le endilga mucho a los jóvenes de que es que son los que no quieren leer y tal, pero este es un país que no ha leído. En algunos conversatorios les he dicho a los chicos que por favor recuerden si acaso sus abuelos leían, sus tíos leían, sus papás leían, sus primos mayores, sus hermanos mayores, y ellos empiezan a quedar como desconcertados y a hacer cara de que efectivamente no leían. Así que no, la responsabilidad no es de los jóvenes, somos un país que no ha leído y las estadísticas también lo indican. A principios de los años 90, en 1993, cuando nació la ley del libro en Colombia, la estadística indica que cada colombiano leía al año apenas 0.5 libros, o sea, ni uno al año.
ahorita estamos en 2.7, como ya había dicho al principio de la entrevista, así que creo que hay una labor muy importante de divulgación y de pedagogía. Digamos, el acercamiento al libro tiene que tener presencia digital, por ejemplo, hoy en día, ya que estamos tanto en los medios digitales, y tiene que haber pedagogía. Si yo no entiendo para qué sirve leer, pues yo no lo hago. Que si no entiendo para qué sirve y no veo a nadie haciéndolo, no debe ser que eso es aburrido, debe ser que eso es contraproducente para la salud o alguna cosa por el estilo. Sin embargo, sí hay que destacar que en la región hay países que leen más que nosotros. En la región, me refiero a Latinoamérica, hay países que leen más que nosotros, y ni para qué hablar de los países europeos y asiáticos, que son en definitiva los que más leen en el mundo, ¿no? Precisamente, ya por qué colegios ha pasado Diego con estos conversatorios. Bueno, los conversatorios los he tenido en la institución educativa Luis Orjuela del municipio de Zipaquirá, acá en Cogua, en la institución educativa departamental Las Villas. Tuve una charla con alrededor de 600 profesores de los colegios públicos del municipio de Zipaquirá en el Coliseo Arena de Sal a mitad de este año 2023. Esa fue a través de la cooperativa Cotradecún. Esa misma charla me la contrataron en esos días para alrededor de 300 profesores de la provincia del Sumapaz. Esa la di en la Universidad de Cundinamarca, en Fusagasugá. Esa charla también fue a través de esa cooperativa de Cotradecún. En Guatavita, el Club de Lectura de Guatavita también contrató una de mis charlas. Bueno, así digamos que he ido haciendo un recorrido bien interesante por distintos espacios con las charlas, con los conversatorios, etcétera. Pero bueno, Daniel, repito, es una batalla, ha sido una batalla prácticamente diaria, o por lo menos una semanal, porque repito, somos una sociedad en la que el libro es prácticamente invisible. Yo a veces en la mesa tengo el termo del agua, tengo unos exhibidores de madera donde paro los libros, y hay gente que me pregunta cuánto vale el termo, cuánto vale el exhibidor de madera, cuánto vale la mesa, cuánto vale la silla, y el libro ni lo ven, ¿no? Entonces, bueno, forma parte de nuestra idiosincrasia, de lo que somos, digamos, como país. Un dato complementario es que, por ejemplo, en la lista de los libros más vendidos en Colombia en el primer semestre de 2023 no hubo ningún libro de un autor colombiano y ningún libro de literatura. Entonces eso también nos da pistas de la forma en que somos consumidores perfectamente amaestrados. Lo que las multinacionales extranjeras, en este caso las editoriales multinacionales extranjeras, nos dicen que tenemos que leer, allá vamos corriendo a leerlo, ¿no? Entonces, qué falta de autonomía, y de autonomía de conciencia, y de autonomía de pensamiento, qué falta de pensamiento crítico, qué falta de identidad, etcétera. Pero bueno, son asuntos con los que hay que trabajar. Bueno, para reflexionar. Por otro lado también, Diego, otro punto también por abordar, y es que recientemente usted estuvo aplicando a la convocatoria del portafolio de estímulos del municipio de Zipaquirá y fue beneficiario precisamente con este proceso, mediante el cual usted adelantó la grabación de un documental bastante interesante, Letras de Sal y Tango entre Zipaquirá y Buenos Aires. Lo realizó hace poco, se hizo el lanzamiento, ya lo hemos visto en varias ocasiones por Coapac, pero pues hablemos de este proceso para la teleaudiencia. Vale, Daniel, no, pues efectivamente fui ganador de la pasantía internacional en escritura creativa del portafolio de estímulos del municipio de Zipaquirá, donde repito que nací ahí, que estudié ahí, que he vivido ahí la mitad de mi vida. Lo que pasa es que acá también he tenido un vínculo muy estrecho con el municipio de Cogua, porque por fortuna son municipios muy cercanos. Pero bueno, gané esa pasantía internacional, así que estuve aproximadamente un mes en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y de ahí el resultado de ese documental. Y qué extraño, me decía alguien, Daniel, que el resultado de una pasantía internacional en escritura creativa fuera un documental, ¿no? Porque sería, qué sé yo, un libro, o sería muchas veces carecemos de evidencias potentes de ese tipo de estímulos, porque a veces es como, no, se entregaron los estímulos, incluso a nivel departamental y nacional, se entregaron los estímulos, tal persona fue a tal parte, no sé qué, pero en realidad no hay como un producto que genere un impacto, o como que uno ni se entera de que existen esos portafolios muchas veces, etcétera. Así que bueno, nada, quise revertir un poco esa situación y generar un producto audiovisual, y de ahí nació la idea de hacer el documental, por fortuna ya a través de Gabriel Seisdedos, el presidente del Centro PEN de Argentina, es una organización literaria a nivel internacional, a través de él, que está radicado allá pues en Buenos Aires, pude tener contacto con otras personas del ecosistema, o de parte, digamos, del ecosistema literario argentino, y ahí hice unas entrevistas, más de 15 sitios de interés turístico, 10 entrevistas. Bueno, ese es más o menos el material que sale en el documental, que como decía Daniel, quizás algunas personas ya lo han visto acá en Coapac Televisión. Precisamente Diego ha venido dejando una serie de reflexiones acá en este episodio de Vidas de la Sabana, pero lo que viene siendo esta experiencia a Diego, ¿qué reflexiones le deja respecto al tema de pronto ese choque cultural, de comportamientos de las personas allá en Argentina, a comparación de lo que vemos cotidianamente acá en Colombia, en todo sentido, no solamente hablando de del tema literario? Bueno, qué interesante, es bien amplia la pregunta, ¿no? Pero bueno, digamos que
en el plano, yo siempre he tenido muchas preocupaciones de tipo social, digamos, de tipo sociopolítico y económicos. Es decir, ¿por qué no somos una sociedad mejor, con mejor calidad de vida, no con más plata? Que es que todo es plata y que haya más centros comerciales y más edificios y más carreteras. No, ¿cómo hacemos para que haya más calidad de vida al interior de cada ser humano, de cada persona? Lo que noté, haciendo un comparativo así rápido, es que me parece que acá en Colombia hemos estado en muy malas manos. Es decir, hemos tenido gobiernos muy malos, hemos tenido gente en el poder y, repito, en los distintos poderes, poder económico, político, religioso, financiero, etcétera, hemos tenido gente muy mezquina. O sea, ¿cómo es posible que yo quiera atesorar tanta plata, tener miles de hectáreas ahí en mi finca y tener más casas y más carros y hacer un montón de cosas en un país que está en la miseria? O sea, en un país con tanta gente en la pobreza, con tantos problemas a nivel social, ¿no? Entonces, eso lo primero, porque allá noté, aunque ahorita con el resultado de las elecciones en Argentina esto va a empezar a ser discutible, porque ganó un político de ultraderecha que está proponiendo justamente desmontar esa especie de estado de bienestar que ha venido persiguiendo la sociedad argentina, es decir, tener salud gratis, salud pública, educación pública gratuita de calidad, transporte público eficiente, barato. Esto lo digo porque estuve allá, me transporté de una manera muy eficiente y muy barata. La educación allá estuvimos averiguando y es un tema gratuito, público y de calidad. Esos derechos adquiridos que ha tenido la sociedad argentina, que acá no hemos tenido. Claro, no conocemos ese modelo porque aquí a todo eso se le ha dicho comunismo y socialismo y castrochavismo y un montón de barbaridades y de etiquetas que le han puesto a ese estado de bienestar que es finalmente el que tienen algunos de los países más desarrollados del mundo. Los países escandinavos, muchos países europeos tienen finalmente o persiguen ese modelo de estado de bienestar. Entonces, digamos, una reflexión que me quedó es que acá hemos tenido gente muy mezquina en el poder, o sea, gente que hemos estado en muy malas manos, gente que además no ha querido que vivamos en una democracia real. En Colombia, hasta ahora que tenemos un gobierno de corte popular, antes habíamos vivido en una dictadura disfrazada de democracia. Le decían democracia, pero no se nos olvide que exterminaron a un partido político, que para una elección presidencial asesinaron a 4 candidatos, querían que el poder siguiera en las mismas manos y eso no puede ocurrir en una democracia, eso ocurre en una dictadura. Entonces, eso, hemos estado en muy malas manos en una parte. En cuanto al plano literario, nada, pues somos sociedades latinoamericanas, sociedades convulsas, agitadas, sociedades, digamos que no tenemos un horizonte claro en temas políticos, vamos de la izquierda hacia la derecha, de la ultraderecha hacia la ultraizquierda, tenemos un montón de corrupción, tenemos pueblos que no se rebelan o que se rebelan de maneras equivocadas, pueblos poco informados, sociedades muy manipuladas. Entonces, identifiqué algunas cosas puntuales que quizás estimulan más, por ejemplo, la lectoescritura allá en ese país, o por lo menos el contacto entre el ciudadano popular y el libro, como la cantidad de librerías que hay en la avenida Corrientes, donde venden libros de segunda, libros de viejo que llaman allá, que son libros de segunda un poco más económicos, a un par de políticas culturales que apuntan a estimular el contacto, repito, entre el ciudadano y el libro, pero bueno, digamos que ahí lo que identifiqué es que en definitiva somos sociedades latinoamericanas y los problemas los estamos enfrentando, digamos, todos estos países, pero sí identifiqué un par de asuntos distintos que estimulan más la lectura y no en vano son una sociedad más discutidora, más informada, una sociedad, digamos, de otro corte. Ahora lo que pasa es que votaron de esa manera y bueno, allá ellos verán, parece que de allá el presidente va a decir cómo cerrar el Banco Central, cómo dolarizar la economía, una serie de propuestas que hizo que vamos a ver si se van a poder materializar ya estando en el poder, porque además identifiqué una sociedad de mucha lucha popular, una sociedad de muchos sindicatos, una sociedad digamos, de esa lucha y de esos avances sociales, de no permitir que se acumule tanto el poder y tanto la riqueza en pocas manos, como lamentablemente se ha ocurrido en nuestro país, o en un país vecino de ellos, en Chile también ocurrió mucho ese fenómeno. Quiero que consignemos en esta entrevista, Diego, una anécdota que usted nos contó hace unas semanas acá para el informativo Hechos de Cogua, acá de Cuapac Televisión. Es el tema que usted nos contaba, que entró a un supermercado, que iba a comprar cierto producto, pero no lo vendían a esa hora y salió y se encontró con un escenario bastante interesante. Hablemos y contémosle a las personas que de pronto no conocen esa anécdota sobre ese tema también de reflexión y para pensar de pronto esos dos puntos comparativos de lo que viene siendo diferentes tipos de sociedades a lo que estamos acostumbrados acá en Colombia. Bueno, y tiene que ver con una decisión pública, justamente. Sí, claro. Porque, bueno, se me ha hecho tarde para hacer mercado, eran ya como las 11 de la noche, entré a un Carrefour que queda muy cerca del Obelisco. Cuando iba llegando a la caja,
pues cogí un six-pack de cerveza de una de las neveras del autoservicio. Cuando llegué a la caja, la cajera me dijo: a esta hora no vendemos alcohol, esto no lo puede llevar porque a esta hora no vendemos alcohol. Yo le dije: no, pues no soy de acá, por favor explíqueme qué es lo que pasa. Entonces ella me dijo que espero no equivocar el horario, pero entre las 10 de la noche y las 6 u 8 de la mañana del siguiente día no venden alcohol. Pero uno sale del supermercado, queda en la avenida Corrientes y están un montón de teatros y un montón de librerías abiertos, y los sitios podrían estar abiertos pero no tener demanda, pero había un montón de gente en la calle haciendo fila para entrar a teatro, entrando a las librerías, comprando algún libro, y eso que están en hiperinflación, o sea que los libros están costosos, pero a pesar de eso había mucha gente en la librería. La gente se toma esa avenida Corrientes hasta altas horas de la noche para tener contacto con esa oferta cultural que hay, por ejemplo, a nivel de teatro y a nivel de libros, y creo que el mensaje de fondo es claro. Pues en vez de consumir tanto alcohol, culturícese un poco, y acá lamentablemente muchas veces el mensaje es inverso, ¿no? No encuentra uno una librería, no encuentra uno una oferta teatral, y en cambio sí, para consumir alcohol, mejor dicho, un montón de sitios abiertos a toda hora. Precisamente lo que dice Diego, que es el mismo Estado el que promueve ese tipo de espacios y el que pues positivamente va condicionando a una sociedad a lo que viene siendo, pues en este caso en Argentina, esa conducta que va ligada hacia el tema de la cultura, la literatura, y que se promueven estos espacios tan interesantes. Y aprovecho, Daniel, para citar una anécdota porque me marcó de manera profunda, y es que fui a una sala de teatro independiente en el barrio Almagro. La sala independiente se llama Tinglado, y ahí entré a ver una obra que me habían recomendado allá, una obra que se llama El Diccionario. Es sobre la vida de María Moliner, que fue una señora española que en medio de la guerra civil y bueno, en esa época de dictadura en España y tal, fue una señora que se empeñó en escribir su propio diccionario. Duró 15 años escribiendo su propio diccionario, fue bibliotecaria, lexicógrafa, lingüista, bueno, dejó la vida por las palabras de su idioma. Incluso a costa de tener la presión de la dictadura, de tener la presión, digamos, de la guerra civil española, y a costa de ser una, entre comillas, enemiga o adversaria en alguna medida de la Real Academia Española. Fue una obra de teatro que me atravesó, una obra de teatro tremenda, y esa es una de las anécdotas también que más rescato. La oferta teatral era muy potente, no solo en la avenida Corrientes, sino en muchas zonas de ahí de Buenos Aires, y esta obra de teatro la vi, fue en una sala independiente, y tremenda obra de teatro. Es lo mejor que he visto de teatro en lo que he vivido. Otro escenario también bastante interesante del teatro, a lo personal me agrada bastante, demasiado, y pues también como conclusión lo que viene siendo y a lo que llego es al tema de que a Diego, pues digamos como que leer le permitió conocer lo que viene siendo este contexto, viajar al país argentino, conocer precisamente esta cultura y este tipo, digamos, como de conductas, de acondicionamientos pues también positivos para lo que viene siendo la sociedad en término literario y en término cultural. Las personas que estén interesadas en dónde pueden encontrar el documental, dónde lo pueden buscar, y también pues adicional que lo pueden ver a través de la programación de Cuapac. Sí, Daniel, bueno, nada, yo tengo un canal ahí en YouTube donde encuentran como Alejandro Góngora, ahí me encuentran de esa manera, y ahí está el documental. Se titula, repetimos, Letras de Sal y Tango entre Zipaquirá y Buenos Aires. Ahí lo pueden ver, está además en muy buena definición y el trabajo de edición fue bárbaro, así que anímense a verlo. Bastante recomendado. Ya vamos llegando al cierre, al final de esta entrevista de Vías de la Sabana. Agradecerle pues a las personas que nos están viendo en este momento, agradecerle a Diego por acompañarnos, por aceptarnos esta invitación, a Diego Rodríguez que nos acompaña en cámara, y también le quiero preguntar pues a Diego precisamente ¿qué viene para usted? Aparte de seguir escribiendo, porque me imagino que va por ahí el tema, pero bueno, más allá, ¿qué viene para usted próximamente? Qué chévere, Daniel, que planteas la pregunta, porque sí, nada de lo otro que pudiera hacer tendría sentido si tuviera que dejar de escribir. Ante todo, poder seguir sacando el tiempo diario, semanal, mensual para escribir mis historias, mis ficciones complejas, que es el género en el que me gusta ubicarme, la ficción compleja. Y bueno, nada, eso, escribir y seguir, digamos, llevando a producción o llevando a publicación otras de mis historias, continuar fortaleciendo mi proyecto independiente, mi proyecto de escritura creativa, en donde publico y vendo mis libros y donde también ofrezco mis servicios, de los que ya hablamos en algún momento de la entrevista. Y bueno, veremos para el 2024 qué otras ideas surjan y qué otros proyectos habrá que encarar. Ok, bueno, dos preguntas también ya rápidas, y es: un libro que recomiende para las personas que nos ven, y también de pronto algún libro que se esté leyendo en este tiempo, en este momento, pues, o recientemente, que pues haya también leído.
Vale, bueno, recomendaría El último encuentro del escritor húngaro Sándor Márai. Fue justamente un libro que compré en la Feria de San Telmo en Buenos Aires y me enganché con el libro tremendo, y en los vuelos tuve una escala en Lima, en Perú, pero prácticamente en los dos vuelos, Buenos Aires-Lima y Lima-Bogotá, estuve enganchadísimo con el libro, muy interesante, El último encuentro de Sándor Márai. Ese lo recomendaría, lo leí en ese momento, y ahorita estoy terminando de leer un libro que se llama El padre de un asesino, de un escritor alemán, Alfred Anders, se llama el escritor, y es sobre, digamos que es autoficción, tiene elementos reales sobre el papá de un tipo de Himmler que terminó siendo un oficial nazi. Se llama El padre de un asesino, Alfred Anders es el escritor, y el otro título, El último encuentro de Sándor Márai. Bueno, ahí están estos interesantes títulos, y también recordemos, Diego, redes sociales, número de contacto nuevamente para las personas que quieran adquirir sus títulos, sus libros también. Vale, sí, mi número telefónico, lo repito, 311-839-0708, y mis redes sociales, Alejandro Góngora, en Facebook tengo página, tengo perfil, y en Instagram, @Alejandro Góngora 87, en YouTube Alejandro Góngora, ahí pueden ver el documental Letras de Sal y Tango entre Zipaquirá y Buenos Aires. ¿Listo? Diego, muchísimas gracias nuevamente por habernos aceptado esta invitación a Cuapac Televisión en este formato de Vidas de la Sabana. Muy amable por habernos acompañado precisamente a ustedes, hoy. Daniel, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y un agradecimiento especial también a todos ustedes por su amable sintonía, y nos vemos en una próxima oportunidad, un próximo episodio con otro invitado de Vidas de la Sabana.